Muy buenos días, son las 8 de la mañana y esto es Eco Podcast, espacio de conocimiento y opinión. Un lugar donde hablamos de ingeniería, tecnología y sociedad, pero sin fórmulas, sin lenguaje complicado y sin hacer sufrir a nadie antes del desayuno. Nosotros somos Valentín Janque y Camila Briot. Exactamente. La idea de este espacio es debatir temas que usamos todos los días, aunque muchas veces ni nos demos cuenta. Porque la ingeniería no está solamente en un puente enorme o en un cohete espacial. También está en el celular con el que nos despertamos, en el colectivo que tomaste hoy para ir a la facultad o que vas a tomar, o incluso en el café que algunos necesitan para empezar el día. Y hoy nos acompaña una mesa con distintas opiniones. Los presentamos a Mateo, Alejandro y a Tina. No venimos a dar una clase ni a leer definiciones, sino a conversar. Así que, si mientras nos escuchan están viajando al trabajo, estudiando o simplemente tomando unos mates, los invitamos a pensar con nosotros. Vamos a recorrer un montón de temas, comenzando por cómo evolucionó la ingeniería, por qué cambió tanto el rol del ingeniero, qué lugar ocupa hoy la ciencia, la tecnología, la IA y cuáles son los desafíos que tenemos con todo esto por delante. Y arrancamos con una pregunta que parece simple. ¿Por qué creen que mucha gente imagina al ingeniero como alguien encerrado haciendo cuentas todo el día? ¿Vos qué pensás, Mateo? Yo pienso que es el estereotipo de siempre. Si le preguntas a alguien qué hace un ingeniero, probablemente te diga construye puentes, hace edificios o está todo el día con la computadora. Algo de eso hay, pero es una imagen bastante incompleta. ¿Y vos, Alejandro, qué pensás? Sí, totalmente. A mí me pasó incluso antes de entrar a la universidad. Pensaba que la ingeniería era solamente matemática. Después descubrí que detrás hay muchísima creatividad, trabajo en grupo, planificación y sobre todo resolver problemas reales. Y problemas muy distintos entre sí. No es lo mismo diseñar un sistema para distribuir agua potable que desarrollar una aplicación para un hospital o planificar una ruta. Todo eso también es ingeniería. O sea que, el objetivo nunca fue solamente construir cosas. Claro, si miramos la historia, la ingeniería siempre apareció cuando una sociedad necesitó resolver algún problema importante de cada época. Primero fueron los sistemas de riegos y caminos, después la electricidad y las telecomunicaciones. Hoy hablamos de la inteligencia artificial, energías renovables y hasta ciudades inteligentes. Es interesante eso, porque cambia la tecnología, pero el objetivo sigue siendo parecido, resolver problemas. Evidentemente. Y esos problemas también fueron cambiando. Antes el desafío era conectar ciudades. Hoy también nos preguntamos cómo reducir la contaminación, cómo hacer un uso responsable de la energía o cómo proteger nuestros datos en Internet. Y a causa de todo esto, Atina, ¿vos considerás que el ingeniero también cambia? Sí, definitivamente, y muchísimo. Hace décadas alcanzaba con que una solución funcionara. Hoy además tiene que ser segura, accesible, sostenible y pensar qué consecuencias puede generar. Porque una obra puede mejorar la vida de miles de personas, pero también puede afectar al ambiente si está mal planificada. Y ahí aparece algo que me parece importante. Muchas veces hablamos de tecnología como si automáticamente significara progreso. ¿Siempre pasa eso? Yo diría que no. Depende muchísimo de cómo se use. Internet es el ejemplo perfecto. Nos permitió estudiar a distancia, trabajar desde casa y acceder a información en segundos. Pero al mismo tiempo aparecieron problemas como noticias falsas, estafas digitales o adicción a las redes. Coincido. La tecnología es una herramienta, no decide por sí sola. Somos nosotros quienes le damos un significado. Sí, y por eso el rol social del ingeniero hoy es mucho más amplio que hace 50 años. No alcanza con saber diseñar algo. También hay que pensar para quién se diseña, quién se beneficia, quién puede quedar afuera y qué impacto tendrá dentro de 10 o 20 años. Y esto me hace acordar a una frase que escuché hace muy poco. Dice que la ingeniería no cambia solamente materiales, cambia la forma en la que vivimos. Y la verdad es que cuanto más lo pienso, se me hace que más sentido tiene. Totalmente, sí. Imagina un día entero sin ingeniería. No habría internet, no habría agua corriente, no funcionarían los semáforos, no cargaríamos el celular, ni siquiera podríamos escuchar este podcast. Bueno, capaz algunos llegarían a la igual a la facultad. Sí, pero caminando un par de horas. Después de esta primera charla, ya queda muy claro que la ingeniería está muchísimo más presente de lo que solemos imaginar. Y en la próxima parte, justamente, vamos a hablar de eso.
Además, vamos a debatir sobre ciencia abierta, innovación responsable, desarrollo sostenible y economía del conocimiento. No se vayan. Ya estamos de vuelta en Eco Podcast. Antes de la pausa, hablábamos del rol social de la ingeniería y de cómo fue cambiando con respecto al tiempo. Ahora les propongo una pregunta mucho más cercana. ¿Cuántas veces creen que usamos ingeniería antes de las 9 de la mañana? Mirá, yo diría que decenas. Nos levantamos con una alarma en el celular, prendemos la luz, calentamos el agua para el mate, pasamos la SUBE, miramos el pronóstico. Todo eso existe gracias a distintos desarrollos de la ingeniería. Y lo curioso es que casi nunca pensamos en eso. Cuando algo funciona, lo damos por hecho. Recién nos recordamos de la ingeniería cuando deja de funcionar el Wi-Fi. Eso es totalmente cierto. Parece que uno recién valora la infraestructura cuando se corta la luz o cuando se rompe una cañería. Sí, definitivamente. Y detrás de esas cosas tan cotidianas hay muchísimo trabajo. Por ejemplo, cuando abrimos una canilla no solamente llega agua. Hubo que captarla, potabilizarla, transportarla por kilómetros de cañerías, controlar la presión y mantener todo ese sistema funcionando a las 24 horas. Es decir, que muchas veces usamos tecnología sin siquiera verla. Claro, y eso pasa también con internet. Uno abre una aplicación y parece magia, pero detrás hay servidores, fibras ópticas, antenas, centro de datos, programadores, ingenieros electrónicos y civiles. Hay muchísimas personas trabajando para que todo eso funcione. Entonces, podríamos decir que la ingeniería es bastante invisible. Invisible, pero indispensable. Ahora bien, una cosa es usar tecnología y otra muy distinta es entenderla. ¿Creen que la sociedad conoce realmente cómo funciona todo esto? Y yo creería que todavía no. Y ahí entra un tema importante para mí, la divulgación científica. No alcanza con que el conocimiento exista, también hay que comunicarlo de manera sencilla. Claro, si las investigaciones quedan solamente en artículos científicos llenos de tecnicismo, muy poca gente puede aprovecharlas. En cambio, cuando se explican de forma clara, cualquier persona puede entender por qué un descubrimiento es importante. Y todo eso también ayuda a combatir algunos mitos. Porque hoy circula muchísima información, pero les aseguro que no toda esa información es correcta. Por eso es tan importante desarrollar pensamiento crítico. No creer automáticamente todo lo que vemos en redes sociales o en internet. Hay que aprender a preguntar de dónde salió toda esa información y si tiene respaldo. ¿Sabes qué? Relacionado con esto aparece otro concepto que cada vez se escucha más, la ciencia abierta. Y confieso que antes de cursar la materia de ingeniería social no tenía muy claro qué significaba. Y a muchos nos pasó. La ciencia abierta busca que el conocimiento circule más, que investigadores, universidades, empresas, organismos públicos e incluso la sociedad puedan compartir información, colaborar y construir soluciones en conjunto. Porque muchas veces los grandes problemas no los puede resolver una sola persona. Hace falta que distintos sectores trabajen juntos. ¿Sabes qué? Esto me lleva a pensar a otra palabra que aparece bastante, innovación. Siempre escuchamos que hay que innovar, pero ¿innovar será que es simplemente inventar algo nuevo? No necesariamente. Puedes crear una tecnología espectacular desde el punto de vista técnico, pero si genera contaminación, aumenta la desigualdad o perjudica a una comunidad, difícilmente podamos decir que fue una buena innovación. Por eso se habla de la innovación responsable. No alcanza con preguntarse, ¿podemos hacerlo? También hay que preguntarse, ¿conviene hacerlo? ¿Y qué consecuencias va a tener? Es una diferencia enorme, porque cambia completamente la forma de pensar la ingeniería. Sí, muchas veces antes el foco estaba puesto solamente en la eficiencia. Hoy además aparecen cuestiones ambientales, sociales, económicas y éticas. Y justamente, hablando de ambiente, es imposible no mencionar al desarrollo sostenible. Es un concepto que escuchamos muchísimo, pero a veces se me hace que queda medio abstracto. ¿Y ustedes cómo lo explicarían? Y mirá, yo lo resumiría así. Se trata de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras.
O sea, resolver problemas hoy sin crear problemas todavía más grandes mañana. Y la ingeniería tiene mucho que aportar ahí. Cuando desarrolla energías renovables, edificios más eficientes, sistemas de reciclaje, transporte sustentable o tecnologías para ahorrar agua, está contribuyendo directamente a ese objetivo. Aunque también hay un desafío, porque muchas veces queremos todo rápido. Cambiamos de celular cada 2 años, compramos dispositivos nuevos y pocas veces pensamos qué pasa con todos esos residuos electrónicos. Tal cual. Es difícil pensar que lo digital no contamina, pero los centros de datos consumen muchísima energía. Los dispositivos utilizan minerales y fabricar tecnología tiene también un gran impacto ambiental. Y todo esto conecta con otro concepto bastante actual, la economía del conocimiento. Cuando escucharon ese nombre por primera vez, ¿qué te imaginaste, Mateo? Yo pensé que era algo relacionado con universidades. Después entendí que va mucho más allá. Claro, la economía del conocimiento es un modelo donde el recurso más valioso deja de ser solamente la materia prima y pasa a ser el conocimiento. Hoy generan muchísimo valor las actividades como el software, la biotecnología, la inteligencia artificial, la robótica o las telecomunicaciones. Es decir, antes una empresa podía crecer principalmente por las máquinas que tenía. Hoy muchas veces crecen por las ideas que generan. Claro. Y eso también explica por qué la educación y la universidad tienen un papel tan importante. Porque forman profesionales, generan investigación y producen conocimiento que después puede transformarse en soluciones para la sociedad. Y hablando de nuevas tecnologías, en el próximo bloque vamos a meternos en un tema que seguramente todos usamos alguna vez, la inteligencia artificial. ¿Es una herramienta increíble? ¿Puede convertirse en un problema? ¿Nos hace más productivos o más dependientes? Vamos a debatirlo enseguida. Este espacio llega gracias a Mate y Estudio, ese emprendimiento que nunca te promete aprobar el parcial, pero al menos hace que el estudio sea un poco más llevadero. Mate, apuntes, auriculares y una buena conexión. El kit básico para sobrevivir a la vida universitaria, porque hasta la mejor idea necesita una pausa. Mate y Estudio, tu compañero oficial de las madrugadas universitarias. Ya estamos de vuelta en Eco Podcast. Y ahora sí, llegó el momento del tema que seguramente todos esperaban. Y llegamos al último bloque. Y hay un tema del que prácticamente no se puede escapar este año. Y es la inteligencia artificial, o más conocida como la IA. La usamos para buscar información, resumir textos, programar y hasta para conversar. Podríamos decir que tiene infinitos usos. Incluso se usa de machete hoy en día. Y la pregunta es inevitable. ¿La inteligencia artificial es una gran oportunidad o es un gran riesgo? Yo creo que es una oportunidad enorme. La uso bastante para estudiar. Cuando no entiendo un tema, le pido que me lo explique de otra forma o que me dé un ejemplo distinto. Muchas veces me ahorra mucho tiempo. Yo coincido, pero con un límite. Porque también veo compañeros que directamente copian todo lo que les responde la IA sin revisar absolutamente nada. Y ahí ya deja de ser una herramienta para convertirse en un reemplazo del pensamiento. De hecho, creo que a todos nos pasó alguna vez, le preguntás algo y te responde convencidísima. Y después descubrís que inventó medio párrafo. Tal cual. Y ese es uno de los mayores riesgos. La IA puede equivocarse, interpretar mal una consigna o incluso inventar una información. Por eso siempre hay que verificar las fuentes. Yo la comparo con una calculadora. Una calculadora es excelente, pero si uno no sabe sumar, tampoco puede darse cuenta cuando el resultado está mal. Con la IA pasa exactamente lo mismo. ¿Sabes que me gustó mucho esa comparación? Entonces, ¿la responsabilidad sigue siendo de la persona? Y para mí la inteligencia artificial no reemplaza el criterio. Puede ayudarte a organizar ideas, buscar información o automatizar tareas repetitivas. Pero pensar sigue siendo responsabilidad nuestra. Hay otro tema que aparece bastante cuando se habla de inteligencia artificial, el empleo. Muchos dicen que la inteligencia artificial va a reemplazar a muchísimos trabajadores. ¿Ustedes qué opinan? Mira, yo creo que algunos trabajos van a cambiar mucho. Eso ya está pasando. Hay tareas repetitivas que ahora pueden hacerse más rápido con la ayuda de la IA. Pero al mismo tiempo aparecen profesiones nuevas que hace unos años ni existían.
Coincido. No creo que desaparezcan los ingenieros. Lo que probablemente desaparezca sea la forma tradicional de trabajar. El profesional que aprenda a usar estas herramientas seguramente tenga una gran ventaja. Ojo, y eso implica algo importante. No alcanza con recibirse. Vamos a tener que seguir aprendiendo durante toda la vida, porque la tecnología cambia demasiado rápido. Y también hay otro aspecto que normalmente pasa muy desapercibido. Pensamos que como la inteligencia artificial vive en la nube, la usamos en Google, en la computadora, no consume ningún recurso. Pero esto no es así. Exactamente. Entrenar modelos de inteligencia artificial requiere enormes centros de datos funcionando las 24 horas. Esto consume electricidad, sistemas de refrigeración y una infraestructura gigantesca. Y muchas veces hablamos del impacto ambiental de los autos, pero pocas veces pensamos en el impacto ambiental de la tecnología digital. Eso vuelve a conectar con algo que hablábamos hace un rato. La innovación tiene que ser responsable. No alcanza con crear herramientas cada vez más potentes. También hay que pensar cuánto consumen, qué recursos utilizan y cómo afectan al ambiente. Entonces la pregunta deja de ser solamente ¿podemos hacerlo? Y pasa a ser ¿vale la pena hacerlo de esta manera? Claro, porque la ingeniería siempre implica tomar decisiones y cada decisión tiene consecuencias. Algunas son económicas, otras sociales, otras ambientales y muchas veces están todas mezcladas incluso. Y esto me hace pensar en otra cuestión. Los problemas actuales ya no pueden resolverse desde una sola disciplina. Eso sin lugar a dudas. Si hablamos del cambio climático, por ejemplo, hacen falta ingenieros, pero también economistas, biológicos, abogados, sociólogos y políticos. Los grandes desafíos requieren equipos multidisciplinarios. Mira, yo creo que esa es una de las cosas más interesantes. Entender que la ingeniería no vive aislada, sino que está conectada con la sociedad todo el tiempo. Bueno, llegamos al final del programa. Y antes de despedirnos, les propongo una última ronda. Una idea que quieran dejarle a quien estuvo escuchando. Mateo, ¿qué pensás? Yo me quedo con que la ingeniería está mucho más presente de lo que imaginamos. No aparece solamente en grandes obras, está en nuestra rutina diaria, incluso cuando no la vemos. A mí me gustaría que quede otra idea. La tecnología por sí sola no hace mejor una sociedad. Todo depende del uso que hagamos de ella. Y para eso hace falta pensamiento crítico. Y yo agregaría que el conocimiento tiene mucho más valor cuando se comparte. La universidad, la investigación y la ingeniería cumplen un papel enorme cuando ese conocimiento llega realmente a las personas y ayuda a resolver problemas concretos. Y creo que todo eso resume bastante bien al espíritu del programa. Hoy hablamos de historia, de ciencia, de tecnología, desarrollo sostenible y de inteligencia artificial. Pero sobre todo hablamos de personas, porque detrás de cada avance tecnológico siempre hay decisiones humanas. Y quizás ese sea el mensaje más importante. La ingeniería no consiste solamente en construir cosas, consiste en mejorar la calidad de vida. Y para lograrlo hacen falta conocimientos técnicos, sí, pero también responsabilidad, compromiso social y capacidad para pensar las consecuencias de cada decisión. Y esperamos que esta charla les haya despertado curiosidad, que la próxima vez que crucen un puente, usen una aplicación, viajen en colectivo o simplemente carguen su celular, recuerden que detrás de esas acciones hay muchísimo trabajo de ingeniería. Y quién sabe, capaz hasta les den ganas de seguir aprendiendo un poco más sobre este mundo. Muchas gracias por acompañarnos una mañana más en Eco Podcast, espacio de conocimiento y opinión. Nos encontramos en el próximo episodio todos los lunes a las 8 de la mañana, en su emisora favorita, la 97.1, con debates nuevos, nuevas preguntas y esperamos que con muchas ganas de seguir pensando juntos. Y recuerden, el conocimiento hace eco cuando se comparte. ¡Nos vemos!